Buen día, compañeros diputados. Secretario, agradecemos el informe que presenta ante esta Cámara. Desde el Partido de la Revolución Democrática existe un compromiso para defender el derecho a la educación plasmado en nuestro artículo 3 constitucional. Siempre a favor de los niños, niñas y adolescentes, y con absoluto respeto a los derechos de los maestros y maestras de nuestro país. Su informe destaca acciones como el impulso al proceso de autonomía de gestión de la escuela. Al respecto, me gustaría saber cómo se han desarrollado estas tareas, cuáles son las principales problemáticas que se han encontrado en estas actividades y cómo podemos impulsar desde el legislativo la autonomía de gestión. Sobre la evaluación educativa, el proceso del servicio profesional docente señala en su documento más de 205,000 participantes en el concurso de oposición para su ingreso. Pero existe un número importante que manifiesta y demanda que no le han otorgado su lugar de trabajo, pese a haber acreditado todos los requisitos. Para el Partido de la Revolución Democrática es importante generar un balance entre el respeto de los derechos laborales y el correcto desarrollo educativo. Al respecto, me gustaría preguntarle si existe una carencia de plazas educativas por motivos presupuestales. ¿Por qué no se están otorgando estos espacios y cuáles son los mecanismos que se han implementado para mejorar esta situación? Secretario, me interesa mucho conocer el estado en materia de protección a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, en México todavía tenemos escuelas que no disponen de agua. Las cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su informe sobre infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo revelan que se tiene un 5.1% de escuelas que no disponen de agua. Cuando la escuela es comunitaria, sube a 24.7%. Indígena multigrado 5.5%, indígena no multigrado 2.9%, general multigrado 1.6% y únicamente las escuelas privadas tienen este derecho humano básico al 100%. Al respecto, me gustaría conocer cuáles acciones se han realizado para garantizar el acceso al agua, cómo se desarrollan estas actividades y cuánto dinero se ha invertido. Necesitamos mejorar la educación en México. Es indiscutible que en nuestro país los alumnos que menos recursos económicos tienen se encuentran en una desigualdad institucional que no permite su desarrollo y por lo tanto acrecienta su vínculo de vulnerabilidad. Ejemplo de ello es lo señalado en el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que reveló que en México los alumnos más pobres poseen un aprovechamiento inferior en comparación a los que acuden a escuelas privadas. Es decir, la falta de dinero les impide el acceso a mejores sistemas educativos. Señor secretario, necesitamos mejorar en temas pedagógicos o académicos que impulsen a México a tener niveles internacionales aceptables en la materia. Y debemos preocuparnos en mejorar las condiciones de la población estudiantil con mayor vulnerabilidad. Derivado de anterior, le pregunto lo siguiente. ¿Cuántas escuelas en nuestro país no cuentan con la infraestructura básica para dotar de un entorno digno a los estudiantes? De acuerdo con el estudio de infraestructura escolar realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, en México son pocas las escuelas que disponen de todos los espacios físicos de apoyo a la enseñanza, salones de cómputo, bibliotecas escolares, salas de profesores y salones de actividades artísticas, pizarrones o techo. ¿Es cuánto? Gracias. Tiene la palabra para la respuesta tiene la palabra el ciudadano Otto Granados. Muchas gracias, diputada, por sus comentarios. Trataré de responderlos en el mismo orden en el que usted me lo ha señalado. En primer lugar, déjeme decirle que en muchos sentidos la política educativa de estos años ha significado una reformulación de la estructura de la escuela para ir avanzando gradualmente hacia la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje. Hasta ahora se ha planteado el otorgar a las escuelas dos tipos de autonomía, la autonomía de gestión y la autonomía curricular.
La primera le permite una estructura, un funcionamiento mucho más flexible, mucho más ágil, que reconozca que no todo el país es igual, que no todas las escuelas son iguales, que varias de ellas requieren tratamientos, necesidades, innovaciones, prácticas pedagógicas y de gestión muy específicas para poder atender los requerimientos de los niños. En el otro caso, la autonomía curricular reconoce, pienso yo, por vez primera, la pertinencia de que las escuelas puedan decidir y elegir propuestas curriculares adaptadas a su contexto, adaptadas a su entorno, y en ese sentido instrumentamos en el ciclo escolar pasado un programa piloto para 1,027 escuelas específicamente que pueden adaptar tanto el año pasado como en este ciclo escolar, parte de sus contenidos, hasta el 20% aproximadamente, para aquellos contenidos curriculares propios que sean pertinentes o convenientes para la región en donde está esa escuela. También introdujimos como parte de este esfuerzo la posibilidad de que pueda desarrollarse esta autonomía curricular a partir de innovar con creación de clubes de trabajo, clubes de estudio, de los cuales ya hay en formación académica, en desarrollo social y personal, en nuevos contenidos relevantes, crecimientos regionales y proyectos de impacto social. Pensamos que de esa manera transitaremos de manera eficaz de ese espacio escolar que llamamos escuela a la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje. En materia de plazas disponibles, me preguntaba usted si hay alguna limitación presupuestal. La respuesta es que no, pero voy a explicar por qué. A partir de los concursos de ingreso, como ya mencionaba yo, han ingresado por vez primera a la carrera docente aproximadamente 202,000 nuevos maestros a todas las escuelas del país. Sin embargo, hay una asimetría de crecimientos de matrícula en donde algunos estados, como el caso de Baja California Sur o de Quintana Roo, son estados que están teniendo un crecimiento de matrícula mucho más veloz al de otras regiones o estados del país, como por ejemplo el caso de la Ciudad de México, que por razones demográficas prácticamente ya no crece. Entonces, la posibilidad de dotar de más plazas a aquellos estados que las necesitan y que no las tienen, porque recordemos que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las plazas son, por decirlo así, propiedad de los estados, de las autoridades educativas locales, supuso evidentemente que tuviéramos que tratar de hacer compensaciones en ese sentido. Déjenme informarle a todas y todos ustedes que de acuerdo con la primera quincena de octubre, todos los estados del país tenían aproximadamente 136,000 plazas vacantes. Por lo tanto, aquí el esfuerzo es que los estados pongan a concurso el total de número de plazas que tienen vacantes, de tal manera que podamos estar contratando a más maestros que ingresan o que obtienen la idoneidad en los concursos de oposición para el ingreso. Nosotros le hemos propuesto a la siguiente administración, en alguna de las ya 37 o 38 reuniones que llevamos con el equipo entrante a la Secretaría de Educación Pública, que con estas plazas disponibles pueda crearse una especie de banco nacional que pueda administrar la federación en consenso con los estados, pero que podamos con ellas jugar y hacer relocalización de plazas para que los estados que les faltan pues puedan contar con esa disponibilidad. Además, la Secretaría, en el presupuesto de egresos de la Federación, normalmente hemos tenido apenas una cantidad de 450 millones de pesos anuales, salvo este año que nos dieron 650 para la creación de plazas. Como ustedes comprenderán, apenas nos alcanzan para 1,200 o 1,300 plazas aproximadamente. Se me está agotando el tiempo y en otra oportunidad responderé los temas de infraestructura que me preguntaba la diputada Rosas Martínez. Gracias. Gracias. Para réplica tiene la palabra la diputada Luz Estefanía Rosas, hasta por 2 minutos. Gracias. Convencida de la frase expresada por Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, la reforma educativa nos deja grandes retos. La fragilidad de nuestros niños con menos recursos, las complejas relaciones laborales y administrativas entre los docentes, la auténtica preocupación radica en cómo alcanzaremos una verdadera comunidad de aprendizaje.
que logre dotar al individuo de las herramientas necesarias para mejorar su condición, su entorno y su mundo. Señor secretario, en días pasados presenté una iniciativa que tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, romper con los ciclos de violencia que viven y comparten los grupos vulnerables en nuestro país mediante la inclusión de sus miembros en el sistema productivo y tecnológico, brindando seguimiento educativo a nivel superior al de los individuos, que pese a todas las adversidades sociales y económicas, deseen continuar con sus estudios. Segundo, permitir a los beneficiarios de una beca educativa el ejercicio de su profesión. Tercero, permitir a los padres y madres solteras que son estudiantes en activo de una institución pública de nivel medio superior y superior el acceso a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Secretario, le comparto la iniciativa. Espero que en su momento todos los grupos parlamentarios nos apoyen, además del gobierno entrante. Hoy el reto en materia educativa será muy alto. Superar las confrontaciones internas entre los sindicatos, las amistades y compromisos del próximo gobierno no deben estar por encima del interés de la infancia de nuestro país. Entonces las preguntas serán, ¿cuál será el rumbo de la educación en México y si queremos un cambio de verdad? Las respuestas están en nuestras manos y esta Cámara de Diputados tendrá la primera oportunidad para responderlas en la aprobación del presupuesto de egresos para 2019. Sin recursos solo es demagogia. Sin gasto eficiente solo es retórica. La verdadera muestra del cambio para nuestros estudiantes será que no exista ninguna escuela sin agua, sin techo, sin pisos, sin baños. Dignidad para nuestros estudiantes. Nuestros niños merecen escuelas que garanticen sus metas y retos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.